Ya. Displasia de cadera congénita, que corresponde al repaso de traumatología, primera parte. Mi nombre es Marcela Cosa. Actualmente, como vamos a ver, no se prefiere el nombre displasia de cadera congénita, sino más bien displasia al desarrollo de la cadera. Como introducción debemos saber qué es la displasia al desarrollo de la cadera, o DDC. Es una alteración en el desarrollo y de la relación anatómica de los componentes de la articulación cocosofemoral, como podemos ver, compuesta por la cavidad acetabular, indicada por la flecha verde, y la cabeza femoral, indicada por la flecha morada, donde se altera la forma de la cavidad acetabular, del hueso ilíaco y la relación entre la cabeza femoral y el acetábulo. Hace referencia a un amplio espectro de alteraciones, desde la displasia acetabular, luxación y subluxación. Es frecuentemente unilateral hasta un 80%, bilateral, entonces hasta un 20%, de predominio en el lado izquierdo, hasta un 60%, y en hasta un 50% de los casos, es decir, la mitad, no existe una etiología demostrada. ¿Pero qué es la displasia? Corresponde al desarrollo inadecuado del acetábulo y o cabeza femoral, donde puede haber un acetábulo más aplanado, lateralizado, y presentarse con una falta de cobertura sobre la cabeza femoral, que es habitualmente pequeña o deformada, lo que puede producir una subluxación o luxación gradual de la articulación. La subluxación ocurre cuando la cabeza femoral se desplaza de su posición normal, pero mantiene contacto con una porción del acetábulo. La luxación, en cambio, corresponde a la pérdida completa de la relación entre la cabeza femoral y el acetábulo. Existen factores de riesgo que debemos reconocer. Entre ellos se encuentra el sexo femenino, que está relacionado con la sensibilidad a los estrógenos producidos y al aumento de relaxina, lo que provoca un aumento de la laxitud ligamentosa. También se encuentra la presentación podálica, como podemos ver en la imagen, los antecedentes familiares de una DDC, que el riesgo aumenta cuando hay un hermano afectado hasta en un 6%, si está afectado uno de los padres hasta un 12% y en hasta un 36% si están afectados tanto un hermano como uno de los padres. También se ha asociado a oligohidroamnios, que corresponde a un volumen deficiente de líquido amniótico, y a malformaciones, principalmente del pie talo, pie bot y tortícolis congénita, esta última asociada hasta un 20%. Ante la presencia de algunos de estos factores, se recomienda una imagen. Generalmente, una ecografía de caderas al mes de vida. ¿Qué podemos ver al examen físico que nos hagan sospechar una DDC? Podemos tener una limitación de la aducción, la asimetría de pliegues que van a estar encendidos en el lado luxado, un signo de Ortolani positivo, un signo de Barlow positivo, un signo de Galeazzi que corresponde a la discrepancia de longitud de extremidades. Sin embargo, debemos saber que ninguno de estos patognomónicos, o sea, presenta falsos negativos, incluso en médicos entrenados, por lo que se requiere una imagen para el diagnóstico, para la confirmación, que puede ser tanto una ecografía como una radiografía, que vamos a ver más adelante. Ya. Al examen físico, primero, cada cadera debe ser examinada por separado. El paciente debe estar en supino con las caderas flectadas en 90 grados. Se posicionan los dedos índice y medial lateralmente, palpando el trocánter mayor y el pulgar por medial en la zona del muslo. La pelvis contralateral se estabiliza usando la mano contraria mientras se examina la cadera. Podemos ver una imagen de una limitación de la abducción. ¿Qué se hace? Se abduce la cadera y se encontrará limitada si la abducción es menor de 60 grados. Es el examen más categórico, y también en un paciente con una cadera luxada puede desarrollar una limitación en la abducción con el tiempo. Tenemos la maniobra de Ortolani con el signo de Ortolani, que es una prueba que se utiliza para detectar una luxación de cadera. Se abduce la cadera generando al mismo tiempo fuerza hacia arriba con los dedos posicionados sobre el trocánter mayor
y es positivo cuando se genera un salto articular palpable que se interpreta como la reducción de una cadera luxada. También tenemos el signo de Barlow, con la maniobra de Barlow, que es una prueba inversa a la de Ortolani, que intenta comprobar la luxabilidad de una cadera, puesto que impulsa una cadera luxada fuera del acetábulo. Cuando se unen las rodillas, se puede percibir el deslizamiento de la cabeza femoral fuera del acetábulo, es decir, se aduce la cadera, generando al mismo tiempo fuerza hacia abajo en un intento por subluxar o luxar una cadera inestable. También tenemos el signo de Galeazzi, que es más bien tardío y es positivo si existe una altura distinta de las rodillas cuando se juntan los pies del paciente colocado en decúbito supino con cadera y rodillas flectadas. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar una DDC? Ante factores de riesgo positivo que vimos hace poquito, el signo de Ortolani-Barlow positivo y una abducción limitada menor de 60. Esto si el examen físico es concordante y también si existen otras malformaciones asociadas, como dijimos, principalmente del pie, pietalo, pivot u otro, y no olvidar la tortícolis congénita. En este debemos hacer una imagen. ¿Por qué no coloqué la simetría de pliegues, ya que se estima que tiene una muy pobre sensibilidad y especificidad como predictor de esta patología? Ya, entonces dijimos que debíamos tomar una imagen. En general se prefiere la radiografía de pelvis AP, solo AP, ante no posterior, sin ninguna otra proyección. Debemos ver que esté bien tomada, centrada, con posición neutra, con caderas en 10 a 30 grados de flexión. En general, los primeros 3 meses de vida, la sensibilidad de la radiografía es menor, esto ya que gran parte de la articulación es cartilaginosa, por ende no se aprecian los rayos X, por eso puse que desde los 3 meses, y a los 3 meses de edad, igual no hay una cabeza femoral visible, debido a que es cartilaginosa, al igual que una buena porción del acetábulo, por ello se debe trazar varias líneas que pasan por lugares óseos visibles y deducir el lugar donde está la cabeza en realidad. ¿Qué líneas y ángulos vamos a trazar? La línea de Hilgen-Reiner, la línea de Perkins, el índice acetabular y el arco de Chen. Vamos a ver uno por uno. Ya, entonces tenemos una radiografía de pelvis AP, aquí dibujada. Primero que debemos hacer es trazar la línea de Hilgen-Reiner, que es una línea horizontal que une el punto más inferior de ambos ilíacos a nivel del cartílago trirradiado o ONI. Luego de trazar esta línea, debemos trazar la línea de Perkins, que es una línea vertical, como podemos ver, trazada desde el margen osificado más lateral o externo del techo del acetábulo y es perpendicular a la línea de Hilgen-Reiner. Ambas líneas forman los cuadrantes de Omberdale, que según la localización del núcleo de osificación femoral o su proyección sobre un tercio medio del cuello femoral, si no está presente, en una cadera normal, el núcleo epifisiario femoral debería localizarse en el cuadrante inferior interno, como en este caso. En el caso de una subluxación, se localizará en el cuadrante inferolateral y en la luxación completa se localiza a nivel del cuadrante superexterno. En la imagen podemos ver una luxación femoral. El índice acetabular es el ángulo formado entre la línea de Hilgen-Reiner y una línea que va de borde a borde en el acetábulo, como la línea verde. Este índice no debe ser mayor de 30 grados en el lactante, ya que un índice mayor a 30 grados nos indica una displasia acetabular. El ángulo acetabular disminuye 1 grado por mes aproximadamente. Esto indica que el acetábulo se sigue desarrollando y que a los 2 años debe estar por lo menos en 20 grados.
En la imagen podemos ver una displasia acetabular con una luxación femoral. Ya, entonces, para recapitular, trazamos primero la línea de Hegel-Reiner, luego la línea de Perkins, luego podemos trazar el arco de Shenton o cérvico-obturatriz, que es una línea virtual que surge de la prolongación del arco interno del cuello femoral con el borde interno del agujero obturador de la pelvis, existiendo una interrupción de dicha línea en el caso de caderas luxadas y subluxadas, y es signo de ascenso de la cabeza femoral. Como podemos ver, a su izquierda el arco de Shenton normal y a su derecha un arco de Shenton interrumpido. Debemos saber y recordar que la displasia luxante de caderas o DDC corresponde a una patología y se debe realizar screening a todos los lactantes a los 3 meses con una radiografía de pelvis AP. Entonces, dijimos que también existe la ecografía. ¿Cuándo vamos a pedir ecografía? En general es el examen de elección y corresponde al gold standard. Permite el diagnóstico desde el periodo de recién nacido. Por costo y por tema de acceso, en general, antes de los 3 meses, se utiliza cuando existen factores de riesgo desde la segunda a tercera semana de vida, generalmente de la tercera semana de vida, y ante un examen físico alterado, si es posible realizarlo. Si no es posible realizarla, se pide una radiografía de pelvis AP. Y una vez diagnosticado, ¿qué debemos hacer? Tratar. El tratamiento en general es de especialista y varía según la edad del paciente y entre las publicaciones. El objetivo es obtener y conservar una reducción concéntrica y estable de la cadera. Tenemos 2 tipos de tratamiento. Tratamiento ortopédico y el tratamiento quirúrgico, que lo vamos a ver. En general, en los mayores de 1 año se prefiere el tratamiento quirúrgico. Ya. Entonces, de los 0 a 6 meses o hasta los 9 meses, el tratamiento es ortopédico con las correas o arnés de Pavlik, como podemos ver en la imagen. Aquí se produce una flexión de la cadera y una abducción de la cabeza femoral dentro y en contacto con el acetábulo. Se indican las 24 horas, se pueden indicar hasta 23 horas. El niño debe dormir con las correas o arnés de Pavlik. Y tiene un 90 o un 95% de resolución si es bien utilizada, y ante fracaso, definido como persistencia, a los 6 meses el tratamiento de indicaciones quirúrgicas. Desde los 10 a los 18 meses, el tratamiento también es quirúrgico, que puede ser una reducción cerrada o movilización con yeso o una reducción cruenta. De los 18 a 36 meses, el tratamiento también es quirúrgico y también es una reducción cruenta. No me entraré más en el tratamiento. Vamos a pasar, para finalizar, a una sección de preguntas, que son 5 preguntas que vamos a evaluar una por una. Ya, entonces, entre los factores de riesgo de DDC se encuentra, nombre la correcta. Tenemos 1, sexo masculino, 2, presentación cefálica, 3, antecedentes familiares de DDC y 4, un póligo hidroápice. Debemos recordar la diapositiva donde están los factores de riesgo. Entonces, el único factor de riesgo correcto en este caso es el antecedentes familiares de DDC. Esa sería la correcta. Pasamos a la pregunta 2. Tenemos un paciente masculino de 2 meses, recién nacido de término, sin antecedentes obstétricos ni familiares de importancia, no tiene antecedentes de una DDC. Usted realiza examen físico completo sin hallazgo. Como parte del estudio de la DDC, ¿qué examen solicitaría? Entonces, no solicito examen imagenológico, solicito una radiografía de pelvis AP más Lowenstein, solicito una radiografía de pelvis AP o una ecografía en un paciente masculino de 2 meses sin factores de riesgo y con un examen físico normal. ¿Qué debemos ver?
ante un paciente, lo primero que debemos realizar es la anamnesis, buscando factores de riesgo. Luego debemos realizar un examen físico, realizar las maniobras que conversamos anteriormente. Luego debemos ver si necesitamos hacer una imagen, y si necesitamos hacer una imagen, ¿qué tipo de imagen? Tenemos dos tipos de imágenes, la radiografía de pelvis AP y la ecografía. En general, la radiografía de pelvis AP es parte del screening, entonces debemos pedirlo, incluso si no tenga factores de riesgo, incluso si no tenga un examen físico alterado, a los 3 meses. Entonces, en este paciente masculino de 2 meses, que no tenía factores de riesgo, no tenía un examen físico alterado, ¿qué debo solicitar, una radiografía de pelvis AP. Solo AP, ninguna otra proyección, como la de la muestra. Pasamos a la pregunta número 3. Acude a su consulta en APS un paciente de 4 meses sin antecedentes no de importancia. Madre trae una radiografía de pelvis de screening, o sea, a los 3 meses. Usted la evalúa y diagnostica. Una radiografía de pelvis normal, sin alteraciones, una displasia y luxación, una DS con displasia y subluxación, una DS con displasia acetabular con fémur en buena posición. Aquí tenemos la radiografía. Entonces, ¿qué debemos de hacer ante esta radiografía? Primero debemos trazar la línea de Hegel-Reiner, luego las líneas de Perkins, y debemos evaluar su localización. En este caso está en el cuadrante superexterno, lo que nos indica que tenemos una cadera luxada, una luxación. Luego debemos realizar el índice acetabular, que en este caso, en relación con el contralateral, es mayor a 30 grados, entonces podemos diagnosticar una DS con una displasia y luxación. La pregunta número 4, tenemos esta radiografía, que es la misma a la anterior, pero vamos a trazar nuestras líneas. Aquí trazamos una línea celeste, y debemos reconocer, en relación a la radiografía anterior, ¿cuál de los siguientes relaciones es correcta? A, celeste, corresponde a la línea de Perkins. B, la línea naranja oscura, corresponde a la línea de Hegel-Reiner. La C, naranjo claro, corresponde a la línea de Perkins. La D, celeste, corresponde al arco de Cherpa. Trazamos las líneas, la horizontal, la vertical, y la línea que corresponde al arco de Cherpa. Entonces, ¿cuál es la correcta? La 2, B, C y D. Y finalmente, la última pregunta, la pregunta número 5, donde podemos ver otra radiografía. Según los hallazgos en la radiografía, usted plantea una radiografía de pelvis normal, una DDC con displasia y luxación, una DDC con displasia y subluxación, o una DDC solo con luxación. Entonces, lo que debemos trazar, primero la línea de Hegel-Reiner, luego las líneas de Perkins, luego realizar el índice acetabular, evaluar con el contralateral y medirlos. Si, bueno, depende de la edad, pero si es mayor de 30, vamos a diagnosticar una displasia acetabular. Como podemos ver aquí, que están alteradas y no se ve tan bien en la imagen, pero la cabeza acetabular está justo en la línea del Hegel-Reiner, traspasándola. Por lo tanto, podemos hacer el diagnóstico de una DDC, una displasia y luxación. Entonces, como conclusión, el examen físico y las imágenes son esenciales para el diagnóstico. Recordar que existen, incluso en manos entrenadas, alto riesgo de falsos negativos al examen físico, por ello la importancia de las imágenes. La radiografía debe ser tomada en todos los lactantes a los 3 meses como parte del screening. La ecografía es útil ante la presencia de factores de riesgo de la 3ª semana de vida, y la derivación precoz mejora el pronóstico, ya que tienen riesgo de una necrosis avascular, y el tratamiento ortopédico tiene excelente tasa de éxito si es iniciado precozmente. Otra
otro punto importante, que debemos derivar de forma precoz a nuestros pacientes. Eso, muchas gracias. Si tienen cualquier duda, escriben abajo, yo lo estaré viendo. Chao, chicos.